Ya te puedes jubilar sin la necesidad de tener un patrón. Hay varias opciones para lograr esto y en este video te explico cada una de estas opciones para que elijas la que mejor te conviene. Si te gusta este contenido, te pido me apoyes suscribiéndote al canal. ¿Qué tal, visionarios? Y bienvenidos de nuevo a su canal. Yo soy Carolina Navarrete, soy contadora y doctora en Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Soy asesora de proyectos y negocios con enfoque de desarrollo sustentable y tengo mi negocio de productos de belleza y bienestar natural, Carolina Hermosura Estudio. Por diferentes circunstancias, actualmente muchas personas se encuentran laborando pero no tienen acceso a la seguridad social. Fueron despedidas, fueron dadas de baja del seguro social o nunca han estado incorporadas al seguro social, pero desean tener en el momento en que llegue su edad de retiro, a partir de los 60 años en adelante, desean ellos tener una pensión para poderse retirar de sus labores cuando ya no quieran trabajar, cuando ya no quieran seguir laborando o ya no puedan seguir trabajando, tener una pensión para disfrutar esos días de retiro, de descanso. Pero a veces esto es difícil porque, como les comento, hay muchas situaciones por las que actualmente las personas no están cotizando al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya sea por desempleo, ya sea porque trabajan por su cuenta, etcétera, etcétera. Pero actualmente, últimamente ha habido varias reformas y programas que ahora permiten a las personas acceder, la posibilidad de acceder a una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez del Instituto Mexicano del Seguro Social. Son varias opciones, específicamente son dos, y en este video te voy a explicar las ventajas y desventajas de cada uno de estos. Los voy a comparar para que entonces tú puedas tener elementos para elegir la que más te convenga. Las dos opciones a las que me refiero para poder acceder a una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social por cesantía en edad avanzada o vejez es, por un lado, a la modalidad 40 o al programa de personas trabajadoras independientes. Vamos a ver en este video las características de ambos mecanismos, de ambas opciones, sus ventajas y sus desventajas, de tal manera que tú puedas elegir la opción que más te convenga. En primer término, bueno, ¿qué es? ¿Qué son cada uno de estas opciones? La modalidad 40 es una continuación voluntaria al régimen obligatorio. ¿A qué me refiero con esta continuación voluntaria? Es decir, son personas que ya estaban trabajando para un patrón y en consecuencia estaban dadas de alta en el Seguro Social, pero por alguna razón, por alguna causa, fueron dadas de baja. Y lo que desean estas personas es continuar de manera voluntaria en el régimen obligatorio. ¿Sí? Ya estaban en el régimen obligatorio y lo que quieren es continuar. Eso por un lado. Ahora, el programa de personas trabajadoras independientes. ¿A qué se refiere? Esta es una incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Es decir, son personas que quizá alguna vez ya estuvieron dadas de alta como por algún patrón, o que quizá no, pero lo que ellas desean es incorporarse, ya sea que hayan ya estado o no en el régimen obligatorio. Pero estas personas lo que desean es incorporarse de manera voluntaria. Ahorita, conforme vayamos avanzando, nos van a ir quedando más claros en qué consiste cada una de estas modalidades. ¿A quién va dirigido cada una de estas opciones de jubilación? Primero, la modalidad 40, como les comento, a personas que ya fueron dadas de baja por el patrón y desean continuar de manera voluntaria. El programa de personas trabajadoras independientes, como su nombre lo indica, está dirigido a trabajadores independientes o que están por cuenta propia. Por ejemplo, a pequeños comerciantes, profesionistas, técnicos, a gente que trabaja por su cuenta, ¿sí? Y que desean, pues, en algún momento de su vida tener
una pensión por cesantía en edad avanzada vejez y que actualmente no lo tienen porque justamente son personas que trabajan por su cuenta. Luego, ¿qué beneficios obtienes de cada una de estas opciones? De la modalidad 40, lo único que obtienes o lo único que puedes acceder es a acumular semanas para tener derecho a una pensión. Tú vas y te inscribes a la modalidad 40 y lo único que vas a hacer es estar aportando cada mes cuotas con la finalidad de acumular semanas de cotización ante el Seguro Social, con la finalidad de cumplir con el número mínimo que te pide el Seguro Social para tener derecho, acceso a una pensión, entre otros requisitos, y es lo único, el beneficio que vas a hacer, ¿no? que te da esta modalidad. En cambio, el programa de personas trabajadoras independientes, ¿qué beneficios da? En efecto, al igual que la modalidad 40, el de personas trabajadoras independientes, al momento de estar cotizando, nos permite también estar acumulando semanas. Pero adicionalmente, también este programa da a la persona que se inscriba servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos y atención obstétrica. También va a tener derecho a incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro, prestaciones sociales como velatorios, guarderías e Infonavit. Incluso las personas que estén inscritas por este programa de personas trabajadoras independientes también pueden tener o registrar como beneficiarios a su cónyuge o su concubino o concubina, a sus hijos, a su padre o a su madre o ambos. ¿Sí? Entonces, va a tener toda la seguridad social, todos los beneficios del Seguro Social los va a tener las personas trabajadoras independientes, a diferencia del de modalidad 40, que no va a tener derecho a ningún tipo de servicio médico, ni de incapacidades, ni nada de eso. Lo único que tiene derecho a la modalidad 40 es a estar acumulando semanas a efecto de tener un día una pensión. Y este es mucho más robusto, el de personas trabajadoras independientes. Es pensión, pero también todos los demás seguros que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social, incluso también hasta el Infonavit. Ajá. Entonces viene mucho más completo. ¿Cuáles son los requisitos para acceder tanto a modalidad 40 como al programa de personas trabajadoras independientes? Por cierto, si te está gustando el contenido, te pido que me apoyes suscribiéndote al canal, dándole like, comentando y también compartiéndole a una persona que necesite saber esta información. También si tienes alguna duda, algo que no te haya quedado claro de lo que estoy comentando, con toda confianza, por favor, déjamela saber ahí en los comentarios. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de la modalidad 40? Los requisitos es que, para que tú te inscribas, es que tengas un mínimo de 52 cotizaciones semanales ante el Seguro Social. Que tú ya tengas mínimo 52 cotizaciones semanales, que son más o menos, o sea, que es aproximadamente un año ya cotizado ante el seguro, y que no hayan pasado más de 5 años desde que te dio de baja tu patrón. Ajá, ese es el principal requisito para poderte inscribir. Obviamente, pues ya vas y haces el trámite y te van a pedir ahí toda esta documentación, la que siempre piden por lo general en ese tipo de trámites, pero el principal requisito es ese. Ahora, ¿cuál es el requisito para inscribirte como trabajador independiente? El principal requisito es justamente que seas un trabajador o una persona que trabaja por su cuenta, o sea, que tengas tú una pequeña empresa, que tengas un pequeño negocio, que tú trabajes por tu cuenta. Ese es el principal requisito. Aquí no necesitas si tienes más o menos cotizaciones o si alguna vez ya estuviste registrado o no, eso no importa. Ajá. Ahora, ¿dónde haces el trámite? El trámite para ambas opciones puede ser digital a través de los servicios digitales del IMSS o puede ser a través directamente en la ventanilla de la subdelegación que te corresponda. Ahora, ¿cómo es el pago? Ya vamos ahí, vamos entrando al mero bueno. ¿Y cómo es el pago de cuotas?
¿Cómo vamos a hacer el pago de cuotas? Para la modalidad 40, el pago de cuotas, el trabajador, bueno, la persona que se vaya a registrar en modalidad 40, debe elegir el salario con el que desea cotizar. Pero ojo, este salario debe ser mayor, igual o mayor al último salario con el que estuvo cotizando en el Seguro Social. No puede ser menor, debe ser igual o mayor, ¿sí? Hasta un tope de 25 UMAS. Así que para 2025, considerando que la UMA está en 113 pesos con 14 centavos, sería hasta un tope de un salario diario de 2,828 pesos con 50 centavos, ¿sí? Entonces, reafirmo, repito, un salario igual o mayor al último registrado ante el Seguro Social y hasta un tope de 2,828 pesos con 50 centavos para 2025. Ya en 2026, pues ya será un poquito más, va a ir aumentando. Ahora, aquí también en modalidad 40, las cuotas se van pagando de manera mensual, ¿sí? Y es bien importante que lo cumplas mes con mes, de lo contrario puede haber recargos. Si no pagas mensualmente, va a haber ahí unas cuestiones de recargos. Entonces es bien importante que cumplas de manera mensual. En cuanto al programa de trabajadores independientes, las cuotas se calculan con base a los ingresos que tú reportes, que tú obtienes mensualmente. Tú te metes a la página del IMSS, que de hecho aquí en el video, en este video, aquí en la parte superior, te aparece ahí cómo acceder a la página del IMSS y cómo calcular estas cuotas, pero en la página del IMSS viene una calculadora de cuotas. Ahí en esa calculadora de cuotas te pregunta cuáles son tus ingresos y a qué te dedicas, y con base a eso ya te hacen un cálculo de cuánto estarías pagando. Adicionalmente, tú puedes elegir si quieres también agregar el pago de las cuotas al Infonavit o no. Ajá. Aquí también en el programa de trabajadores independientes, estas cuotas pueden ser mensuales, bimestrales, semestrales o anuales. Y la misma calculadora te arroja cuánto pagarías en cada uno de estos periodos de tiempo. Pero al final de cuentas tú eliges cuál quieres, si pagar mensualmente, si pagar bimestralmente o semestralmente. Insisto, aquí te aparece en la pantalla el video en donde digo cómo puedes entrar a la calculadora de cuotas. Ajá. Ahora, ¿cuánto va a ser aproximadamente el monto de esas cuotas? Obviamente el monto de esas cuotas va a variar dependiendo, en el caso de la modalidad 40, del salario con el que te registres. Ajá, aquí está. Vamos a suponer, aquí está, en el salario con el que te registres. Y en el programa de trabajadores independientes va a depender de los ingresos que tú reportes, que dices que obtienes cada mes como trabajador independiente. Vamos a hacer así un cálculo general, hipotético, a manera de ejemplo, para que más o menos te des una idea de la diferencia entre los dos. Supongamos que un trabajador se da de alta en modalidad 40 con el salario mínimo actualmente vigente en 2025, que es de 278 pesos con 80 centavos. Ahora esto supongamos que lo multiplicamos por un mes de 30 días. Si es un mes de 31 días, pues lo multiplicas por 31, o si es febrero, pues por 28 días o por 29 días. Vamos a suponer que es un mes de 30 días y esto a su vez también lo multiplicas por el 13.3480%, 13.3480%. Este factor es un factor que va aumentando año con año debido a una reforma que se hizo a la ley del Seguro Social. Entonces, cada año va aumentando. Para 2025 es 13.3480%, ¿sale? En este caso, al multiplicarlo
nos da que al multiplicar nos da una cantidad mensual de pago de 1,116.43 pesos. Eso es lo que tendrías tú que pagar mensualmente. Ajá. A ver, vamos a ver. Y ahora, del programa de trabajadores independientes, ¿cuánto tendrías que pagar? Supongamos que tú te metes a la calculadora y ahí dices que tu salario es un salario mínimo también. Nada más que aquí tienes que ponerlo de manera mensual. Ajá. Igual, este es un salario mínimo, al igual que nada más que este es un salario mínimo diario. Aquí lo puse diario. Ajá. Y aquí también es un salario mínimo, un ingreso mínimo, digamos, nada más que es un ingreso mínimo elevado al mes, mensual. Bueno, entonces supongamos que también tienes un salario mínimo al mes, que eres un profesionista o técnico. Esto es importante porque va variando dependiendo de a qué te dedicas, pero ahí lo pones en la calculadora y supongamos que no eliges la opción de Infonavit. Ajá. En este caso, esta persona estaría pagando 1,801 pesos con 79 centavos mensualmente. Entonces, si se fijan, hay una diferencia aquí donde es más elevado el costo de una cuota de personas trabajadoras independientes. La diferencia es de, a ver, déjenme hago la cuenta, 685 pesos con 36 centavos, ¿sí? Es un poquito más caro el de personas trabajadoras independientes. Obviamente es más elevado el costo porque pues tiene muchos más beneficios, ¿no? Como lo pusimos acá, pues tiene servicios médicos, incapacidades, puede registrar a tus beneficiarios, a tu esposo, esposa, a tus hijos, a tu papá, a tu mamá. Entonces, por eso obviamente es más caro. Y este es pues más económico, pero no tiene todos los beneficios del seguro social, nada más que acumular semanas cotizadas para la pensión. Ahora, ¿cuál me asegura una mayor o menor pensión? Ajá. Una cosa, que no vaya a crear confusión. Esto es, bueno, cuando tú estás pagando tu modalidad 40, en ese momento tú solamente tienes derecho a acumular semanas, nada más. Si te enfermas, no, no, no tienes tú nada de derechos a servicios médicos. Ajá. Ya va, cuando llegue su tiempo para jubilarte, pues entonces sí, vas a recibir tu pensión y también vas a poder en su momento, cuando llegue el momento de jubilarte, de pensionarte, vas a recibir servicios médicos. Aquí en el programa de trabajadores independientes, desde el momento en que estás pagando, estás acumulando, sí, también para en un futuro recibir tu pensión, pero desde el momento en que estás pagando, tú tienes derecho a servicios médicos, incapacidades y a registrar a tus beneficiarios. ¿Vale? Aquí también quiero hacer un pequeño aclaración. En los servicios médicos pueden aplicar tiempos de espera, es decir, que, por ejemplo, una mujer está embarazada y ya casi va a dar a luz y va y se anota al programa de trabajadores independientes. Sí puede inscribirse al programa de personas trabajadoras independientes, pero en ese momento, si ya va a dar a luz en 1 o 2 semanas, no va a ser atendida. O sea, tiene que haber un tiempo de espera, ¿sí? Me parece que para los embarazos son de 10 meses. Ajá. Entonces tiene que haber un tiempo de espera para ser atendida. Ya pasando ese tiempo, entonces sí ya te van a atender en esos servicios médicos. Ahora, no aplica para todas las enfermedades porque dices, entonces si me enfermo y necesito X cosas, o sea, aplica para ciertos casos y para ciertos servicios médicos que requieren cierta atención médica. Hay ciertos plazos, no para todos. Obviamente, tú tienes derecho a los servicios médicos desde que empiezas a pagar, pero hay ciertas situaciones que requieren cierta atención médica que sí requieren un plazo de espera. Y cumplido ese plazo de espera, entonces tú recibes todos los servicios que sean. Luego, ¿qué monto de pensión vamos a recibir? Esto
en cuál me da más pensión que otros. Esto no es tanto que dependa de la modalidad 40 o del programa de trabajadores independientes. Esto, más bien, el monto que tú vas a recibir de pensión, más bien depende, pues, primero, sobre todo, en qué régimen estás, si estás de la ley 73 o del 97, principalmente también con qué salario has estado cotizando al Seguro Social. También va a depender del número de semanas cotizadas acumuladas, porque puede ser que tú ya tengas el mínimo de semanas cotizadas acumuladas al Seguro Social, pero hay personas que tienen todavía más, que durante su vida laboral acumularon muchísimas más semanas. También depende de la edad con la que tú reclames esa pensión por cesantía en edad avanzada vejez. Puede ser a partir de los 60 años en adelante, pero obviamente si la reclamas o la pides a los 60 años, va a ser un porcentaje menor que si te esperas hasta los 65 años. En los 65 años vas a recibir un poquito más de pensión. Entonces, aquí sí va a depender mucho de todos estos factores, ¿sale? Pero entonces, después de todo esto que vimos, de esta información que te proporcioné, ¿cuál opción es la que más te conviene, la que debes elegir? Bueno, pues esto dependerá justamente de cuál es tu estatus, de cuál es tu situación, si cumples o no con los requisitos que te expliqué, cuáles son tus posibilidades de poder pagar las cuotas, ya sea para modalidad 40 o para el programa de trabajadores independientes. ¿Cuáles son los beneficios que quieres obtener? Es decir, esto ya depende de cuál es tu situación, cuál es tu proyecto, qué beneficios quieres obtener o cuáles no. Entonces, aquí ya va a depender mucho de tus necesidades, pero lo bueno es que cualquiera de estas dos opciones te dan la posibilidad de obtener una pensión del Seguro Social. Obviamente, pues entre más mejor sea el salario con el que te registres ante el Seguro Social, pues más alta será la cuantía de tu pensión. Y también cuanto más tiempo sea en el que estés cotizando ante el Seguro Social, pues más alta será la cuantía de tu pensión. Y pues si tú quieres que te apoye en tu proyecto de pensión, que te asesore para inscribirte a cualquiera de estas modalidades, para hacer un cálculo, una proyección de cuánto aproximadamente ascendería tu pensión o de cuánto pagarías en una u otra modalidad, pues contáctame. Ahí en la caja de descripción te dejo mis datos para que te pueda yo dar una cita y asesorarte y así obtengas tu proyecto de pensión. Pues muchas gracias, espero haberte aportado y recuerda, todo eso te lo digo por una visión distinta de la economía. No olvides suscribirte, darle like, compartir y comentar, déjame ahí tus dudas. Hasta luego.